Hola a todos y todas, bienvenidos a WeBalloon, el programa de conversaciones con sentido que llevamos con mi amigo David Sagristá. Hoy vamos a hablar de física cuántica. No sé si estáis muy familiarizados con este mundo, si queréis y tenéis una horita de vuestro tiempo para comprender de una manera muy didáctica de qué va la física cuántica. Hoy hablaremos con Carlos Sabin. Carlos es una de las personas que sabe más de física cuántica en España, es investigador en el Instituto de Física Fundamental del CSIC, lidera un blog que se llama Cuántos Completos, acaba de escribir un libro que se llama Verdades y Mentiras de la Física Cuántica y exploraremos la relación que hay entre la física cuántica y la mente, la consciencia, el autoconocimiento y todas estas cosas. Si tenéis una horita, veréis que será un auténtico placer. Adelante. Bienvenido, Carlos. Es un placer y un lujo tenerte en WeBalloon. Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Carlos, para que te conozcamos un poquito más en el ámbito personal, dinos tres cosas personales que son importantes en tu vida. Creo que voy a decir dos para empezar, que bueno, vienen de una descripción que alguien hizo una vez sobre mí, me gustó mucho y me dijo que había detectado en una entrevista, a lo mejor de este estilo, no una entrevista con este fin, porque era más bien una entrevista de trabajo, ¿no? Pero bueno, después de una conversación me sorprendió que años después, hablando del asunto, me dijo, bueno, pues lo que me ha gustado es la honestidad y el entusiasmo, ¿no? Y me pareció muy sorprendente que hubiera detectado eso en aquella conversación. Yo no era consciente de haber desplegado esas características y luego pensé, joder, pues qué chulo está esto, ¿no? Qué bien. Y me di cuenta de que efectivamente son dos cosas que valoro mucho. La honestidad, que es una cosa que realmente es muy complicada y que todo el mundo tendrá una definición distinta y que es, bueno, imposible ceñirse a ella al 100%, pero que sí que puede funcionar como objetivo, ¿no? Y bueno, y el entusiasmo, ¿no? O sea, el hecho de que, bueno, pues ya que pues, nos ponemos a hacer algo, pues lo hacemos con ganas e intentando disfrutar de ello y tratando de que salga algo del asunto, ¿no? Y honestidad para un físico cuántico tiene especialmente relevancia, ¿no? Porque, oye, la verdad ahí está, no está, Claro, yo por lo menos pienso que así es como lo veo yo. A lo mejor muchos colegas discrepan, pero pienso que un científico lo fundamental por encima de cualquier otra consideración es la búsqueda de la verdad. Y creo además que digamos, la verdad científica pues es lo más parecido que tenemos digamos, si quieres, la verdad con mayúsculas, ¿no? O sea, el método científico es lo que nos permite buscar la verdad. Por eso creo que para un científico es fundamental y además creo que en muchísimas otras profesiones esa debería ser la guía también, el faro, ¿no? O sea, creo que también un juez tiene que buscar la verdad, un periodista, por supuesto. Hay muchísimas áreas de la vida, supongo que no todas, porque tampoco no todo es igual, pero creo que hay muchísimas facetas de la vida en las que lo más importante debería ser la búsqueda de la verdad, ¿no? Carlos, ahí hoy nos vamos a adentrar en la física cuántica, Muy que es bien. una cosa que casi nadie entiende. Has escrito un libro que es una maravilla y que lo he leído y he hecho los deberes, que se llama Verdades y Mentiras de la Física Cuántica. Lo recomiendo a todo el mundo que quiera entrar en la física cuántica. Llevas un blog que se llama Cuántos Completos, que es un blog en donde abundas en todos los temas relacionados con la física cuántica. Y voy a empezar con tres citas de tu libro en donde dices, y que me han gustado mucho, que dices, no tienes más que mencionar la teoría cuántica y la gente tomará tu voz por la voz de la ciencia y se creerá cualquier cosa, de George Bernard Shaw.
Y esta es una primera cita. La segunda del premio Nobel Richard Feynman, creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Y la tercera de Machado, que dice, tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Realmente son tres citas que me han cautivado. Y realmente, Carlos, nadie entiende la física cuántica. Es tan compleja, realmente. No, claro. Bueno, me encanta que me preguntes por eso. De hecho, lo que hago en el libro y lo que he hecho alguna ocasión también en el blog sobre esa cita de Feynman, que la hemos visto en muchos sitios, en redes sociales, por internet, etcétera. Lo que hago es intentar darle un contexto y explicar un poco lo que creo que Feynman estaba intentando decir ahí, más allá de que es una butad, ¿no? Una provocación. Pero tiene un cierto contexto que, bueno, cuando uno conoce digamos, la obra y un poco la labor de divulgación y de personaje científico que fue Richard Feynman, pues uno va entendiendo lo que cree que quería decir. Ahí hay algún vídeo en YouTube al que yo me refiero, que es una entrevista que le hicieron muy, muy bonita en la BBC. Y él tiene unos minutos maravillosos, muy inspirados, en los que habla sobre qué significa preguntarse por qué y lo peligroso que es eso, de alguna manera, ¿no? Como uno siempre puede seguir preguntando por qué, por qué, por qué, por qué, depende de en qué, digamos, capa de conocimiento quiere parar, ¿no? Pero uno siempre puede seguir preguntando por qué y esto por qué. Él pone un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Pues la tía, me parece que la tía Mini, no me acuerdo cómo decía, se ha roto una pierna. Bueno, ¿y por qué? Pues porque se ha resbalado en el hielo. Ah, ok, se ha resbalado en el hielo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Y por qué el hielo es deslizante? Pues uno puede seguir siempre, siempre, siempre preguntando hasta que paran Hasta algún que llega momento. la física cuántica. Exacto. Oye, una cosa, Carlos. Perdona, termino. Digamos, entender algo normalmente es ponerlo en términos de otras cosas que creemos que ya hemos entendido y por eso ya hemos dejado de preguntarnos por qué sobre estas cosas, ¿no? Entonces, es ponerlo en términos de algo, digamos, más familiar. Con la física cuántica, al final, eso es muy complicado porque no es algo que estemos viendo y experimentando todos los días con nuestras manos o con nuestros ojos, ¿no? Por Claro, tanto, es muy difícil llegar, si quieres, al último por qué. claro. Pero lo que yo defiendo es que muchísima gente entiende la física cuántica y la mecánica cuántica, dejando a un lado esta discusión un poquito más, digamos, filosófica de Feynman. Yo entrevistamos no hace mucho a un físico Uh-huh. a que era profesor de física en la universidad y él era también ingeniero y arquitecto. Y él nos decía, oye, está muy bien toda la física cuántica y todo, dice, pero yo para hacer mis edificios y mis puertas, con Newton ya me vale. Con Claro. la física clásica, casi todo lo que podemos hacer en la vida, con la física clásica ya nos vale, ¿no? Pero no es así, ¿no? ¿Verdad, Carlos? Porque allá hay mucha tecnología actual que tenemos ya en la humanidad Sí, que funciona mediante la física cuántica, ¿no? Y que la gente no lo sabe. Ponos algunos ejemplos de cosas prácticas que ya están funcionando con tecnología cuántica. sí, bueno, de alguna manera, en las tecnologías que ya tenemos, en algunas de ellas, digamos que la física cuántica estaría un poco en las tripas, ¿no? De manera que si uno pues como decíamos ahora, quiere llegar a un cierto nivel de entendimiento, pues lo va a entender mejor, a lo mejor si tiene algunos conceptos de física cuántica. El ejemplo más chulo, aunque a lo mejor no es el más aplicado para mí, pues, pero es la célula fotoeléctrica esta de los ascensores, ¿no? Esto que hace que si tú pones la pierna delante, pues el ascensor la puerta que se estaba cerrando, pues ya no se cierre o al revés, ¿no? Es decir, el hecho de que sea la luz lo que, digamos, excita la corriente eléctrica y si tapas la luz, pues no hay corriente y eso tiene una consecuencia, en este caso, en el ascensor, ¿no? Esto se basa en una cosa llamada efecto fotoeléctrico, Mm. que lo cierto es que uno puede vivir sin conocer la explicación, digamos, cuántica más fundamental del asunto, porque puede manejar la tecnología sin ningún problema, sin saber física cuántica, pero es cierto que hay algunas características de ella que hubo que recurrir a la física cuántica para explicarlas y, de alguna manera, esto de hecho fue una de las primeras cosas, está en el nacimiento de la física cuántica, la explicación del efecto fotoeléctrico, que de hecho la da Einstein,
aunque después tuviera sus diferencias con los físicos cuánticos, pues él es también uno de los responsables del nacimiento de la teoría, ¿no? Porque ahí Einstein es el primero que habla de los cuantos, ¿no? Porque, ¿qué son exactamente los cuantos? Sí, exacto. Por ejemplo, en el efecto fotoeléctrico lo vamos a poder explicar del todo si introducimos la idea de estos cuantos que serían como un poco como paquetes de energía, ¿no? Que me van diciendo que la energía no puede tomar cualquier valor que se me ocurra, que se me antoje, sino que solo puede tomar valores que sean, digamos, múltiplos de una cierta cantidad mínima, el cuanto, que, bueno, pues viene a ser, pues eso, como un pequeño paquetito de La energía. luz está dividida en pequeños paquetitos que ellos les llaman cuantos, que son Eso como es, micropartículas de la luz, ¿no? eso es, que en el caso de la luz, pues serían fotones. Vale, vale, vale. Y ahí, Carlos, ya entro a saco, con el tema de la física cuántica. Bueno, hay mucha gente que defiende que la física cuántica es la física de lo micro y la física clásica es la física de lo macro, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí hay ese famoso ejemplo de Schrödinger del gato Uh-huh. que está muerto y vivo al mismo tiempo, y entonces tú defiendes en el libro que eso no es posible porque el gato está en el ámbito de lo macro y no está en el ámbito de lo micro, ¿no? Lo que pasa es que ahora recientemente se ha hecho leí que se había hecho un experimento en la Universidad de Colorado con un tambor de medio milímetro que lo puedes ver Uh-huh. y que es un experimento de física cuántica, ¿no? Y Uh-huh. los ordenadores cuánticos no son microscópicos tampoco, ¿no? Y los Uh-huh. propios humanos, yo me planteo hasta qué punto nosotros nos regimos o no por la física cuántica, ¿no? Realmente te lo puedes ventilar así diciendo, oye, esto es lo de lo micro y en lo macro la física cuántica no pinta nada. Claro, porque en lo macro necesitas condiciones muy particulares, que son condiciones que solo puedes conseguir en el laboratorio. Normalmente energías extremadamente bajas, pero no energías, digamos, que hace frío o nos vamos a Siberia o algo así, no, o sea, energías que están fuera de, digamos, perdón, estoy diciendo energías, temperaturas que están fuera del rango que es concebible que manejemos los humanos. En concreto son temperaturas que están cerca de lo que se llama el cero absoluto de temperaturas, ¿no? Aquella que no puede ir más allá. Y esto estamos hablando de menos 273 grados centígrados. Es decir, Entonces, en lo estos macro, la experimentos, cuántica solo afecta a cuando hay temperaturas de menos 273 grados y si no, afecta a la física clásica. eso es, eso es. Por tanto, un ser humano o, por supuesto, un gato, contra el que yo soy muy beligerante en el libro y en el blog, en ningún caso se puede plantear esa cuestión, ¿no? Y bueno, tú mismo has dicho que son ejemplos con milímetros, ¿no? Los ordenadores cuánticos también pues, tienen varios qubits, cada vez más, esperemos, ¿no? Que cada uno de ellos pues, es de ese orden también, poco menos, pero que podrían, más o menos, podríamos pensar en que son cosas de milímetros también, y cada uno de ellos pues, se conecta a otro, etcétera. Pero, insisto, están en condiciones de temperatura ultra, ultra, ultra bajas. Entonces, lo macroscópico que vemos es todo el cablerío y todo lo que se llama el refrigerador de dilución, que es lo que mantiene lo que son los qubits y tal, muy fríos, y eso nos puede parecer más o menos grande, pero aún así estamos hablando de cosas muy pequeñitas ahí metidas dentro. Que bueno, uno puede decir que son macroscópicas, pero estirando un poquito el lenguaje, porque más bien son microscópicas claramente, pero aún así, o sea, yo entiendo el punto de que, bueno, pero las podemos ver, no son tan pequeñas como un átomo, pero insisto, ya solo eso requiere de unas condiciones que son exclusivamente de laboratorio. Y ahí, claro, cuando entras en la física cuántica y en cómo funciona, hay el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, Uh-huh. ¿no? Y ahí Uh-huh. pones un ejemplo muy bonito en el libro que dices, oye, imagínate un coche que tú estás en un edificio de la Castellana y ves pasar un coche y Uh-huh. ese coche después, y tú no lo ves, o hay un desvío que se puede ir o a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces, en la física clásica de alguna manera, si tú supieras todas las condiciones y supieras todo el tal,
tú rápidamente sabrías si se ha ido a la izquierda o a la derecha. Pues si sabes y ves todo el tema, pues al final es determinista. Tú sabes, una vez tienes todos los tal, pues sabrías cómo cualquier, por ejemplo, humano reaccionaría en un momento dado, porque dominarías todas las variables y sabrías tal. En cambio, en la física cuántica no, las cosas... Pero también dices en el libro que no es verdad que las cosas no están en dos sitios a la vez y que funcionan con probabilidades, ¿no? Cuéntanos un poquito este principio de incertidumbre de Heisenberg. Claro, efectivamente, en realidad, aunque muchas veces lo decimos en la física clásica, pero en realidad tampoco normalmente no conoces todo como para vivir fuera del reino de la probabilidad, por así decirlo, ¿no? O sea, nos gusta pensar en esos problemas ideales de libro de texto en los que un tren A sale de aquí y llega a B, etcétera. Bueno, hay situaciones en las que sí podemos tener un control completo sobre, digamos, las variables relevantes en el sistema, pero tampoco lo tenemos siempre. O sea, la probabilidad y la estadística tampoco la inventó la física cuántica, digamos, ¿no? Y hay muchas situaciones en las que los físicos tienen que manejarse con probabilidades igualmente. Entonces, a veces, cuando se explica la física cuántica y se nos hace creer que el mero hecho de que aparezcan probabilidades ya es una cosa completamente revolucionaria y tal, pues no es así. O sea, no está ahí la cuestión. O sea, el hecho de que haya situaciones en las que yo solo sé que un fotón tiene 50% de probabilidades de estar aquí y otro 50% de estar allá, pues tampoco no es tan revolucionario, ni tan sorprendente, ni nada parecido. La auténtica diferencia de la física cuántica es un poco lo que estabas mencionando, ¿no? Que la física cuántica nos dice que, digamos, mientras que en la física clásica esto podría ser una cuestión, digamos, tecnológica o de no conocer todas las variables del sistema, pero por conveniencia, porque son demasiadas, porque es complicado medirlo, la física cuántica nos da límites fundamentales para eso. O sea, nos dice que no es una cuestión de tecnología, sino de que incluso asumiendo que no hay errores en las medidas, todo es perfecto, tengo que considerar una incertidumbre, digamos, de tipo fundamental. No puedo ir más allá de eso. Pero eso no justifica ponerse estupendo y decir cosas como es que las cosas están en dos lugares a la vez. Porque, en fin, el hecho, insisto, de que aparezcan probabilidades no justifica ese lenguaje. Y por el hecho de que un fotón tenga una cierta probabilidad de estar en un lado o en otro, a nadie en principio, en la física clásica se le ocurriría decir que, bueno, en una situación como la que tú has descrito de no sé exactamente por qué calle se ha metido el coche, entonces es que el coche está en los dos lugares a la vez. ¿Vale? A nadie se le ocurre eso. Entonces, a partir de interpretaciones un poco demasiado alegres del experimento de la doble rendija, etcétera, etcétera, pues se ha llegado a este lenguaje confuso de decir que las cosas están en dos sitios a la vez. Y de alguna manera, y de esto hablo bastante en el libro, eso contradice al final lo que la física cuántica realmente nos dice, que no es que las cosas estén en dos sitios a la vez, lo que nos dice es que no está en ninguna de las dos. Sí, es que no está definido dónde está, ¿vale? Porque ahí, Carlos, y quizá es el elemento más confuso de toda la física cuántica, ¿no? Hay el famoso efecto del observador, ¿no? Tú comentas en el libro, y un poco lo que todo el mundo conoce de la física cuántica, es que la partícula no se expresa hasta que no la observas o no la mides, que ahora hablaremos de las apreciaciones, ¿no? Y tú comentas en el libro que no es verdad que el observador, que muchas veces se confunde con la conciencia, con el estado mental, con la información que tú tienes en aquel momento, no es verdad que el observador manifiesta la realidad o modifica la realidad a su conveniencia, ¿no? Y esto, me acuerdo que en el libro hablas de la confusión que genera la palabra observer en inglés, que ha dado, pues, cuando lo realmente relevante es la medición con instrumentos precisos, ¿no? Pero la medición, Carlos, no la observa alguien, es decir, la medición al final,
por mucho que lo hagas con un instrumento, al final hay alguien que está ahí observando lo que se ha medido, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Claro, obviamente si es un experimento que hemos preparado en laboratorio y que tiene un objetivo de sacar una conclusión científica, etcétera, pues sí, en algún momento alguien mirará esos resultados. Pero eso es irrelevante. Lo relevante es cuál es el experimento que yo he preparado, es decir, qué instrumentos están preparados para realizar medidas. Eso es lo que hace que cambien las cosas en física cuántica. No que yo mire el experimento. Es decir, efectivamente, un exceso de nuevo interpretativo con las palabras observer, observable, etcétera, nos ha llevado, pero incluso en sitios que se pretenden serios de divulgación, etcétera, nos ha llevado a creer que efectivamente que yo me ponga a mirar muy intensamente a un electrón tiene algún efecto en el sistema. Y no, o sea, observar no es mirar, no es que un señor esté ahí mirando muy, muy fijamente el asunto, ¿no? Observar es realizar una medición, preparar, tener un aparato que va a dar un valor de una medida determinada de una magnitud del sistema, ¿no? Pero ahí volviendo al ejemplo de la castellana, es decir, tú no puedes saber de partida si el coche se irá a la izquierda o a la derecha, por mucha tecnología que le pongas, es imposible, está en los dos lados o en ninguno de los dos lados, o es una onda con probabilidades y esto. En el momento en que mides y observas, ¿no? Mides, en el momento en Mides, que exacto, mides, mides. en Es el momento en suficiente que con mides, decir medir. ahí sí que sabes que va a la izquierda y ya no va a la derecha. Exacto, o sea, si uno es capaz de tener un instrumento que es capaz de determinar el camino, pues entonces ya está. Y ahí es irrelevante, o sea, uno podría colocar el instrumento, se hace la medida y ahí queda la cuestión. Y ya, si a mí me interesa averiguar cuál es el resultado de esa medida, pues ya lo averiguaré. Pero la física no depende de que yo tenga más o menos interés en ese experimento. De alguna manera, eh, los sistemas cuánticos van a estar siempre medidos en cuanto entren en contacto con otras cosas y tal, en un sentido amplio, digamos, van a ser medidos sin que yo prepare el experimento ni tenga nada que ver con él. Es decir, cuando un electrón interacciona con otras partículas, de alguna manera ya está siendo medido por el entorno, ¿no? Y puede ser cambiado por el entorno. Da igual que yo haya preparado eso y que yo esté mirando, que lo apunte en un papel, que lo grabe con una cámara de vídeo, da exactamente igual. La cuestión es cuál es la descripción física de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué aparatos o qué sistemas físicos están implicados en esa descripción? Y ahí, Carlos, bueno, después, ahí hay también el mito que tú dices en tu libro, ¿no? De lo que le llaman la non-local information, que la información cuántica viaja más rápido que la luz. Pero esto no es así, ¿verdad? Pero aún así explicas, y es un poco lo que me gustaría, explicas el tema famoso del entrelazamiento Claro, cuántico y el teletransporte cuántico, ¿no? Y eso. ahí dices una cosa que a ver si la he entendido bien, ¿no? Que dices, oye, los sistemas cuánticos que tienen dos o más partes de qubits, después, cuando los separas y cuentas de que como máximo se ha separado a 1500 kilómetros, me parece que dices, ¿no? Y entonces ahí, en el momento en que uno mides uno, ¿no? Automáticamente el otro, puedes saber el valor del otro al instante, ¿no? Y entonces, pero claro, desde que te lo dicen, en el momento que te lo dicen, entonces ya ahí ya hay la velocidad de la luz, ¿no? Pero en el instante en que pasa, eso sí que está viajando más allá de la más rápido que la luz, ¿o no? No, Cuéntanoslo. claro. No, la cuestión es que para que uno pueda tener cualquier información sobre ese sistema, es decir, para que uno pueda, digamos, extraer la información que me estás diciendo, es decir, he hecho una medida aquí y entonces ya sé lo que está pasando allí, ¿vale? Yo tengo que tener un conocimiento sobre el sistema
que implica que ha habido algún tipo de comunicación entre las partes. Sí. Claro, no, cuando uno explica el asunto, está partiendo de la base de que conoce el estado de las dos partes. Es decir, yo he preparado el sistema en un estado que tiene entrelazamiento cuántico. Entonces, cuando hago una medida aquí, ya sé lo que pasa en el otro lado. Pero claro, ahí no hay ningún misterio, es que la información la tengo desde el principio yo. Yo tengo acceso a las dos partes, ¿de acuerdo? Pero claro, si ahora pienso que las dos partes están separadas por 1500 kilómetros y tal, pues a ver cómo tengo yo acceso a las dos, ¿no? Pero la cuestión es esa. Lo que tengo que imaginar es, ok, si yo en ningún momento nadie me ha dado ninguna información que afecte a las dos partes del sistema, soy capaz yo de saber algo sobre la otra parte del sistema a la que no tengo acceso. Es decir, yo tengo aquí mi qubit, mi electrón, lo que sea, mi fotón. Sí. Y lo único que hago siempre es medidas sobre él. Sí. Entonces no tengo ninguna manera de extraer información de lo que esté pasando con el otro electrón, fotón, qubit, etc. Necesito primero saber que se ha preparado un estado determinado, lo cual es una información que requiere una comunicación no local, por entendernos. Necesito saber que en el otro laboratorio o donde sea se ha hecho una medida, qué tipo de medida se ha hecho, es decir, por ponernos técnicos y tal, en qué base se ha medido, ¿no? Etcétera. Con toda esa información, yo ya sí que puedo decir, no necesito mirar el mío, ya sé que va a estar para arriba o para abajo. Pero es gracias a esa información que, naturalmente, si estamos separados, se ha tenido que transmitir por alguna vía, digamos, convencional y, por supuesto, siempre a velocidades más bajas que la de la luz. Por mucho que avance la tecnología, siempre va a ser así. Y, por tanto, es esa información clásica la que me ha permitido obtener una información que, eso sí que es cierto, gracias a la física cuántica, gracias a la habilidad de poder preparar esos estados que solo los puedo preparar en física cuántica, combinando el entrelazamiento cuántico, es decir, esa característica de la física cuántica, combinándola con información de la de toda la vida, de la de que se transmite por teléfono, por un WhatsApp, por lo que sea, combinando esas dos cosas, sí que sé hacer una cosa nueva, digamos, una cosa que no puedo hacer solo con física clásica. Por ejemplo, teleportación cuántica, como decías, ¿no? Teletransporte cuántico. Pero sin este segundo ingrediente de la información clásica, y por tanto siempre a velocidades más bajas que la de la luz, no voy a poder hacer estas cosas nuevas. No voy a Esta poder. teleportación cuántica, esto, si llegara a evolucionar en el tiempo y tuviéramos la capacidad de sofisticarlo y de aprenderlo y de tal y cual, es decir, en un momento dado, ¿hasta dónde podría llegar esta teleportación? ¿Se podría llegar a teletransportar humanos? Entiendo que no, porque estaríamos en el nivel macro, pero si teletransportaras cada uno de los electrones y fotones que formamos nosotros, ahí se podría llegar a teletransportar un humano dentro de un siglo, si la tecnología avanzara. No, claro, porque la cuestión no sería teletransportar a cada uno de nuestros átomos, porque una vez que teletransportáramos a cada uno de ellos, lo que llegara, digamos, al otro lado sería un desastre, ¿no? Es decir, lo que uno puede transportar es el estado cuántico de una partícula, de unas cuantas partículas, de un sistema, si quieres, cada vez más grande, que se mantenga descrito por un estado cuántico, digamos. Es decir, que es esencial que ese sistema esté la física cuántica, digamos, siendo lo relevante ahí. Por tanto, por ejemplo, se puede transportar pues, esos tambores de los que me hablabas al principio de medio milímetro. Se podría teletransportar el estado de un ordenador cuántico, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, si vamos consiguiendo mantener esas condiciones muy exclusivas del laboratorio que decíamos, para hacer que sistemas cada vez más grandes estén regidos por la física cuántica, pues tú puedes teletransportar ese estado. Pero ese estado, querría decir que yo me seguiría quedando aquí y teletransportaría un holograma mío hacia allí, un estado. Claro, claro, exacto. Lo dramático del teletransporte cuántico es que realmente, digamos,
el sustrato material de ese estado se queda ahí donde está. Y la cuestión es que si yo tengo, vamos a poner que quiero teletransportar el estado, yo qué sé, de 10 fotones, de 10 qubits que tengo aquí, necesito tener otros 10 en otro sitio y lo que voy a hacer es teletransportar el estado de esos 10 que tengo aquí al estado de allá, pero estos 10 se han quedado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si el estado fuera, si estuviéramos hablando de que ese estado es algo relacionado con mi cerebro o algo así, pues aparecería en algo relacionado con el otro cerebro allí, ¿de acuerdo? Pero el de aquí ha quedado destruido, digamos, ¿no? Sí. Pero como te digo, es que prefiero no entrar en la cuestión de los humanos ni de nada macro por lo que hemos dicho al principio de todo. Es decir, es imposible que se pueda extender una técnica que requiere de condiciones tan extremas de laboratorio a nada, digamos, del estilo de un ser humano, un gato, etcétera, ¿no? Por Otro tanto, mito, Carlos, que también es muy clásico de la física cuántica, que tú también hablas, es el famoso tema de los universos paralelos, ¿no? Entonces, claro, como esto es una onda de posibilidades y yo voy escogiendo y voy midiendo y por tanto la realidad solo se expresa cuando la mido y lo observo, las otras posibilidades son universos paralelos que hay y en el tal. Entonces, tú niegas un poco en el libro esta posibilidad, aunque sí que asientes, y me ha causado curiosidad, que sí que dices que hay algún físico medio loco por ahí, ¿no? Que sí que tiene una hipótesis de que hay muchos mundos y que hay, es decir, hay una hipótesis en la física que sí que la avala, pero que la mayoría de los físicos que se precian no están muy por la labor, ¿no? Con esta idea. sí, efectivamente. O sea, esto nace en la tesis doctoral, si no me equivoco, de Hugh Everett, en los años 50, 60, por ahí. Y bueno, es una idea, es una teoría muy especulativa y que, pues por su propia naturaleza, no puede pasar de ser una especulación, una cosa que realmente no se puede comprobar en un experimento, ¿no? Efectivamente, un poco como tú decías, pues si en lugar de en los experimentos que estábamos hablando antes o en los ejemplos que estábamos hablando antes, donde tengo un 50% de probabilidades de tener un estado u otro, pues como hay gente que no se siente cómoda o que no se sentía cómoda, en concreto este Everett no se sentía muy cómodo con esta cuestión, pues al parecer se siente más cómodo pensando con que en realidad pues no hay probabilidades implicadas aquí porque todo está sucediendo y lo único que el universo se desdobla en dos y las dos cosas ocurren, una en un universo y otra en otro. Para mí, de manera bastante sorprendente, esta manera de pensar a algunos les resulta más cómoda, pero bueno, creo que no soy injusto diciendo que son muy minoritarios en el campo de la física, en particular en el campo de la gente que está acostumbrada a manejar física cuántica y que son, digamos, especialistas en el tema. Pero en cualquier caso, es que es una teoría que queda, a mi juicio, y al de mucha gente, queda fuera de los márgenes de la física y entra en otro terreno, si quieres, el de la metafísica o el que sea, porque es una cosa que yo no, por definición, o sea, yo solo voy a poder medir lo que está en mi universo, es evidente. Si soy capaz de medir lo que ocurre en otro universo, ese otro universo ya es el mío, porque ya tiene contacto con el mío. Por lo tanto, no, por definición de universo, nunca voy a poder experimentar esta hipótesis, ¿no? Esta conjetura. Por tanto, yo la dejo en el terreno de eso, de las hipótesis y las conjeturas, y lo que intento es que no se confunda muchas veces en la ciencia ficción, en determinado tipo de divulgación, etcétera, que se ve por ahí, se viene a decir, no, es que la física cuántica dice que... No, en absoluto, ¿no? O sea, física cuántica... Aquí también, Carlos, una cosa es esta hipótesis un poco loca de Everett, pero que es una hipótesis que, oye, como toda hipótesis, pues tiene su credibilidad. Y otra cosa, me imagino que son todos estos personajes públicos
que deforman un poco la física cuántica a su conveniencia, ¿no? Y aquí hay dos ejemplos que mucha gente conocerá. Una es la famosa película del What the Bleep do we Know, que fue tan famosa y que básicamente decía que solo existe la realidad que uno ve y que todo lo demás no existe. Bueno, pues hacía de allí un gran tema. Y después, por ejemplo, personajes como Deepak Chopra, que es un referente en el mundo de la espiritualidad y el misticismo, que recientemente le han dado el premio IG Nobel de la ciencia, que es el premio a quien de alguna manera deforma de una manera más para, para que sus ideas se puedan parecer científicas, pues de forma la física cuántica a su conveniencia, ¿no? Y habla de términos como el quantum, energía, campo, no localidad, el quantum healing, ¿no? Y a la verdad, él dice de que todo el mundo, si queremos tal, pero él está no hay místico que no haya muerto, ¿no? Entonces hay mucha ahí, mucha papanata mística, bulos y uso indebido de la física cuántica como ciencia, ¿no? Y ahí es muy difícil. Y además, como son gente que además hablan muy bien y que se comunican muy bien, cuesta mucho a veces distinguir lo que es científico de verdad, lo que es filosofía e hipótesis y lo que es sencillamente mentira, lo que es uso indebido del tal, ¿no? Claro. Sí, yo, vamos, efectivamente, en el blog soy muy combativo con estas cuestiones porque me parecen particularmente peligrosas y particularmente impresentables, ¿no? O sea, normalmente siempre hay algún tipo de interés o de negociete detrás, ¿no? De un señor que te quiere vender su libro, que quiere que pagues una cierta cantidad por unas charlas de las cuales vas a salir milagrosamente curado o reconfortado, ¿no? Y entonces siempre hay algún interés detrás y un interés que intenta aprovecharse un poco pues, de la ignorancia, que al final, en muchos casos, pues no es una cosa de la que, digamos, no es responsabilidad tanto tuya, porque bueno, es cierto que uno no puede saber de todo, es complicado saber de asuntos que son pues muy de especialistas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es lógico que la mayor parte de la gente, digamos, sea ignorante en asuntos de física cuántica y entonces estos desaprensivos y tal, pues aprovechan ese hueco que hay ahí y las necesidades de la gente, ¿no? Pues que las enfermedades, los momentos bajos de la gente, pues los aprovechan para introducir unas cosas que, bueno, como decíamos con la frase antes de Bernard Shaw, ¿no? Como uno mete la palabra cuántica y aquello parece ya que es, ¿no? Pues, un lenguaje que tiene que ser científico y racional, etcétera, pues precisamente lo usan para, pues eso, para engañar a la gente, ¿no? Y para sacarles el dinero. Entonces es una cosa que realmente me parece terrible, que gracias un poco al blog, a las preguntas que me hace la gente, a los enlaces que me mandan, a las cuestiones que me plantean y tal, he ido comprendiendo la profundidad y el alcance de estas cosas. Naturalmente no solo ocurre con la física cuántica, ¿no? Y está relacionado con cuestiones muy de actualidad sobre la desinformación, fake news, etcétera. Pero pues he podido aprender algo que no me había dado cuenta simplemente con mi investigación en física cuántica, ¿no? Es hasta qué punto todas estas ideas están circulando por ahí y hasta qué punto, cuán grande es la capa de sociedad que está completamente desinformada y expuesta a este tipo de deformación de la física. Ahí, Carlos, yo me imagino que, Carlos, bueno, una cosa es la física cuántica y todo lo que ya sabemos de física cuántica, que es una ciencia, que ya se hace tecnología con la física cuántica, ¿no? Y otra cosa es, y ahí te recojo el guante del principio que decías que lo que más te gusta también es el preguntarte el por qué, el por qué y el por qué del por qué del por qué del por qué, ¿no? Entonces, cuando sales ya de la física cuántica y entras en la filosofía o en las hipótesis, ahí, y por tanto sigues en el por qué, pero ya no estás en la ciencia, sino que estás ya en filosofía, ahí pues hay
visiones más materialistas, visiones más idealistas, ¿no? Por ejemplo, Schrödinger se hizo, y es muy conocido, que era hinduista, ¿no? Y es el que elaboró la ecuación básica de la física cuántica, ¿no? Y él creía en esta religión impersonal de que hay una gran conciencia, que es el Brahman, que está más allá del cerebro, y hay el Atman, que es la conciencia individual, y el Maya, que es la ilusión. Es un poco una idea platónica, ¿eh? Él era muy platónico, era muy idealista, ¿no? Y pensaba que el mind over matter, ¿no? La mente por encima de la... Entonces, ahí, ¿tú dónde te posicionas, Carlos, en este debate filosófico? Ajá. Bueno, yo me posiciono clarísimamente en la parte materialista del asunto. O sea, yo soy estrictamente materialista, 100% materialista, absolutamente, ¿no? Y por supuesto, pero por supuesto respeto que otra gente tenga otras ideas, siempre y cuando no intenten contradecir la realidad física, digamos, de este universo, de esta realidad, por decirlo así, ¿no? Es decir, bueno, yo respeto mucho, digamos, a la gente que, yo qué sé, es religiosa o tiene cualquier tipo de idea del estilo un poco de las que decías de Schrödinger. Y la consecuencia de eso en sus ideas, pues es que ellos creen que pues, después de la muerte va a pasar no sé qué, o que hay otro mundo en el que no sé cuánto. De acuerdo, yo ahí tengo muy poco que decir por el mismo motivo, por el de los universos paralelos de antes, ¿no? Lo que pasa que ahí, Carlos, por ejemplo, el otro día leía un artículo de Nature del Richard Cohn Henry que se llama The Mental Universe. Y después también escuché otra conferencia de Roger Penrose, que es un premio Nobel de física muy, muy conocido, que escribió un libro que se llama The Emperor's New Mind, o Amit Goswami, que es un también cuántico y tal. Ellos defienden claramente que la mente tiene algo que ver con la realidad. Y Sí. ponen el elemento de la mente en la realidad. No se van ahí, no hacen de Deepak Chopra ni hablan de habladurías, sino hablan, estos al menos, yo creo que son, ellos sobre todo hablan mucho de la conciencia y de la mente como un elemento que a día de hoy aún la ciencia no ha acabado de entender cómo interactúa con la realidad. ¿Todo esto te Sí. parecen también habladurías o crees que esto la realidad no va por aquí, que lo que están las pistas que nos dicen que no, que esto no tiene nada que ver? Bueno, yo ahí distinguiría dos cosas. Una, por ejemplo, lo que me decías del artículo de Henry, eh, que yo creo que está basado sencillamente en una completa tergiversación de lo que es la física cuántica, o sea, que va en la dirección de algunas de las cosas que hemos discutido y que discuto en el libro. Desafortunadamente, con la física cuántica ocurre también una cosa. Creo que en el blog lo he comentado muchas veces. Eh, por una serie de motivos hay muy mala divulgación de la física cuántica. Los auténticos expertos pues están muy ocupados o creen que no tienen que dedicarle tiempo a este asunto y la cosa queda en manos de otras personas y como es un campo atractivo desde el punto intelectual, pues hay una cierta tendencia a que personas que se han dedicado a A otra cosa, filosofar. claro, personas que se han dedicado a otra cosa, incluso dentro del mundo de la física, pero es que, oye, aquí cada uno es experto en lo suyo. O sea, yo poco puedo decir sobre el cambio climático o sobre astrofísica, pero de física cuántica puedo decir un par de cosas, ¿no? Y hay gente pues, muy válida, pero gente, yo en el blog analizaba a muchos, por ejemplo, Sean Carroll, gente así que son buenísimos en su campo, pero que cuando llegan a una cierta edad y tal, ya se aburren de lo suyo y dicen, oye, pues voy a hablar de la física cuántica, que parece que ahí pues siempre se puede meter baza, ¿no? Uno dice un poco lo que sea y tal, como ahí no se pone de acuerdo nadie y tal, pues yo voy a soltar mis cosas. Y este es un poco el artículo de Henry, que se basa en cosas que realmente son, en el mejor de los casos, su interpretación. Sí. Pero una interpretación que no tiene tampoco un sustrato en los hechos, ¿no? Pero es que es un señor que tampoco es experto en física cuántica, ¿no? Entonces yo distinguiría entre esas cosas que, desde mi punto de vista, tampoco merecen ningún crédito intelectual, salvo que se presenten como pura especulación,
Pero no es el caso de este artículo. O sea, este artículo intenta hacer una especie de proselitismo en el que nos tiene que convencer a todos de que eso es así y es relativamente ridículo. Pero tu visión, entonces, Sí, Carlos... pero perdón, me interesaba distinguir lo de Penrose, que lo he dejado colgando y si no, no va a Sí, sí. salir. Penrose, al que he leído mucho, he leído ese libro que mencionas y algún otro más específico sobre esta cuestión en concreto, que tiene otro libro que es The Shadows of the Mind. Eh, de hecho, él lo que propone es una teoría completamente materialista del asunto. O sea, él defiende que, al contrario de lo que piensa mucha gente, la conciencia debería poder explicarse en términos como explicamos cualquier otra cosa de la física, ¿no? Y él se esfuerza en encontrar una propuesta teórica, pero con elementos exclusivamente materiales, digamos. Hay una cosa ahí de los microtúbulos que están dentro de las neuronas, no sé qué tal. O sea, es una teoría completamente materialista para explicar supuestos efectos cuánticos en la consciencia, etc. O sea, que va por otro camino. El problema de eso es que también es bastante especulativo. Propuso una serie de cosas que al parecer los experimentos están descartando, etcétera, ¿no? Es decir, es una teoría probablemente equivocada, pero lo que quería hacer hincapié en que es una teoría que va en otra dirección completamente distinta. En esta dicotomía idealismo versus materialismo, la de Penrose iría completamente por el materialismo. Y tu teoría, Carlos, ahora la pregunta, claro, tu teoría de qué hay detrás de la cortina, es decir, al final, si la consciencia es un epifenómeno de la materia y todo, es decir, y hay una visión materialista de la evolución del universo con el Big Bang y todo, y pam, hasta que se llega donde estamos, que nos podemos preguntar sobre estas cosas y podemos reflexionar sobre estas cosas, y con la física clásica, la física cuántica, pero es decir, tu visión de lo que hay detrás, ¿tienes alguna visión de qué hay detrás? Preguntarse qué hay antes del Big Bang ya sé que no tiene sentido porque el tiempo empieza en el Big Bang, pero igual hay un diferente tipo de antes o algo, no sé, pero es decir, ¿dónde nos tenemos que quedar en la pregunta del por qué, ¿no? Porque cuando llegas al por qué último, está allí, Claro. allí qué. Claro, esa es la cuestión. Por ejemplo, en la consciencia, pues uno puede tener una idea general. La mía, como te digo, va en esa dirección de que, bueno, es digamos, un subproducto de la mente, esto entendido en el sentido exclusivamente material, o sea, es un subproducto del cerebro, pero nuestro conocimiento del cerebro todavía es muy incipiente, ¿no? Se han hecho grandes avances todos estos años y se harán muchos más, pero todavía tenemos un conocimiento que nos hace quedarnos en esas preguntas del por qué mucho más arriba o fuera, ¿no? Pero mi idea es que yo probablemente no lo veré, pero bueno, el ser humano sí le dejan investigar esta cuestión en profundidad, pues puede acabar encontrando respuestas convincentes desde el punto de vista, digamos, físico, biológico, etcétera. Pero estamos muy lejos de eso, pero no pasa nada, hay un montón de cosas que no podemos saber todavía. La cuestión es si creemos que se van a poder saber o si pensamos que por el hecho de que no las conocemos ahora deben ser cuestiones necesariamente metafísicas o místicas, ¿no? Con el Big Bang, pues de momento ocurre algo parecido. Hasta ahí es donde pueden llegar nuestras teorías. Eso no quiere decir que no tenga por qué haber nada antes, quiere decir que, pues como todavía no somos capaces de compaginar al mismo tiempo una teoría de la gravedad con una teoría cuántica, pues cuando la gravedad es relevante, pero estamos en cosas muy, muy pequeñitas, pues ahí no sabemos todavía exactamente cómo funcionan las cosas y una teoría que no incluya la física cuántica, pues explota, digamos, y eso es el Big Bang. O sea, no puedo ir más allá de ese momento inicial. Y eso parece una singularidad porque esa es lo que me dice mi teoría. Si realmente tengo una teoría que es capaz también de analizar esas distancias tan pequeñitas, pues eso ya no sería completamente singular y sería capaz de empezar a dar respuestas en esa dirección. Pero todavía no estamos ahí tampoco. No tenemos una teoría Y cuántica estas de la teorías gravedad. que emergen de las supersimetrías y las teorías de cuerdas y todo esto, ¿qué credibilidad le das? ¿Y crees que hay buena base de que esto pueda llegar a ser verdad? Bueno, el problema con estas cosas es que no pueden hacer predicciones experimentales que podamos medir. Por tanto, de alguna manera, muchas veces también se sitúan fuera del ámbito del
de la física, entendido por pues un poco el que estamos manejando en esta conversación, ¿no? El de cosas que yo puedo experimentar y medir. Entonces, la teoría de cuerdas y otras teorías que intentan dar una explicación de cómo compaginar la gravedad con la física cuántica, pues por su propia naturaleza, de momento no han sido capaces de hacer predicciones que podamos medir en el laboratorio, lo cual les da demasiada libertad para proponer todo tipo de cosas y tal, y son los experimentos los que tienen que decidir detalle más fino. Entonces, la teoría de cuerdas pues, puede ser bonita, pero si no es capaz de producir predicciones experimentales, pues no deja de ser eso, una teoría bonita como puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Por tanto, pues bueno, de momento eso es todo lo que podemos decir, ¿no? Oye, y saliendo de la especulación y de la hipótesis, yendo a lo práctico, los nuevos usos tecnológicos de la física cuántica, como los ordenadores cuánticos, la criptografía cuántica, la comunicación cuántica, la metrología que comentas en tu libro, ¿realmente crees que estamos cerca de llegar a cosas de verdad con estos temas? ¿Crees que nos quedan aún muchísimos años? ¿Cuál será la aportación diferencial de todas estas nuevas tecnologías que se están desarrollando? Bueno, no me queda otro remedio de contestar que depende, ¿no? Lo siento por esta respuesta tan poco tajante, pero es que depende, efectivamente. Y el ejemplo lo estamos viendo con la evolución del ordenador cuántico, ¿no? Que hace unos años, 10, 15, cuando yo empecé a investigar, pues se veía un poco como una posibilidad teórica que podía ser muy, muy divertida desde el punto de vista teórico y que, por supuesto, parece tener aplicaciones, pero esas aplicaciones todavía están muy lejos de los experimentos y, de hecho, parecía un poco como que todo el mundo estaba un poco atascado en cuanto al desarrollo de que los experimentos pasen al siguiente nivel en el que tienen aplicaciones ya más tecnológicas y más de cara a la sociedad. O sea, todos parecíamos estar desde los primeros resultados de los 90 con Ignacio Cirac, etcétera, muy buenas ideas teóricas, pequeños experimentos con 2, 3 partículas, 5 tal, pues parecía que nos habíamos quedado ahí. De repente entra un montón de dinero y un montón de interés, entra Google, entra IBM, entran los grandes gobiernos y tal, y esto pega un acelerón tremendo y resulta que ya tenemos 50 qubits, que ya están haciendo experimentos que van más allá de las capacidades de los ordenadores clásicos, etcétera, ¿no? Por tanto, ¿a dónde puede llegar eso? Pues es evidente que depende. Si se mantiene el interés y el nivel de inversión que tenemos ahora mismo, pues podría acelerarse muchísimo. Pero ese interés podría también decaer en la medida en que si los resultados que van apareciendo, pues resulta que tampoco eran no era lo que los gobiernos o las grandes empresas esperaban y resulta que seguimos teniendo que meter miles y miles y miles de millones de euros y de dólares y tal, pues a lo mejor ese nivel de inversión también se relaja y tampoco se llega mucho más allá, ¿no? Porque ahí, Carlos, los ordenadores cuánticos, la gente se imagina que lo que harán es como ir 1.000.000 de veces más rápido que los ordenadores normales o cosas así. Realmente, ¿qué es lo que harán que es diferencial respecto a los ordenadores actuales? ¿Es un tema de velocidad y procesamiento? ¿Es un tema de especialización? ¿O qué es lo que harán que no hacen los ordenadores actuales? Claro, es que es muy buena pregunta y yo creo que probablemente mucha gente también se confunde un poco sobre esto porque, claro, uno puede pensar, ¿yo para qué demonios quiero ya más? Es decir, ¿qué es lo que no hace un ordenador como los dos que estamos aquí ahora manejando ahora mismo? ¿Para qué necesitaría yo ir significativamente más allá de eso, ¿no? Es decir, bueno, siempre puede haber un ordenador un poco mejor, más ligerito, más que tenga unas características, pero dentro de cosas ya completamente digamos, de usuario, de mercado y tal. O sea, no parece que haya nada muy revolucionario allí, ¿no? O sea, ¿por qué necesito ir más allá de eso? Y eso es probablemente cierto, es decir, los ordenadores cuánticos no van a revolucionar el mercado, digamos, o la sociedad en el sentido de que probablemente nunca vamos a necesitar que mi Mac ahora de sobremesa sea cuántico. La cosa va más bien en que a partir de cierto nivel de complejidad en cálculos más, como decías, de especialización, que no quiere decir que no puedan tener aplicaciones para la sociedad, pero que son de especialización, ¿no?
vamos a poner un ejemplo típico que es necesito caracterizar, digamos, a nivel cuántico, o sea, necesito conocer detalles muy finos de determinadas moléculas, ¿no? A partir de cierto nivel de número de átomos, ¿no? Tienen 50 átomos, 100. Quiero entender bien esas moléculas, cómo funcionan, cuáles son sus niveles de energía, etcétera. Bueno, porque esas moléculas pueden tener aplicaciones en medicina, en nuevos materiales, etcétera, ¿no? Entonces, me puedo encontrar con que a partir de un cierto nivel de número de átomos, de complejidad de la molécula, mis ordenadores actuales, clásicos, por mucho que yo tenga un supercomputador y que ponga 100 supercomputadores en paralelo y tal, pues eso les va a tomar una cantidad de tiempo que hace que sea inútil. Años, decenas de años, lo que sea, ¿no? Mientras que existe la promesa de que un ordenador cuántico, en teoría, sería capaz de hacer cálculos de eso mucho más rápido, si te los pasa a segundos, a minutos, ¿no? Entonces, la cosa iría más bien por ahí, que a lo mejor habría un cierto número de grandes computadores cuánticos en el mundo a los que uno puede, a lo mejor, desde su casa, lanzarle un cálculo concreto que va a tener, que eso sí es cierto, puede tener una aplicación muy importante para la sociedad en temas de medicina, en temas de biología, lo que sea, de nuevos materiales, pero más en esa dirección de cálculos muy especializados que son muy complicados para la ya muy sofisticada y enorme tecnología que tenemos en computación y en información, ¿no? Pero hay cosas que van más allá, entonces podría haber unos cuantos centros de computación cuántica especializados en el mundo a los que cualquiera les puede mandar un cálculo y, bueno, pues esos cálculos imposibles para grandes ordenadores clásicos se convierten en posibles para el ordenador cuántico. Porque Muy probablemente los tiros van por ahí. Y Carlos, ahora una pregunta un poco naif y ya tendríamos que ir acabando. Tengo esta pregunta y una última también que te quiero hacer. Una pregunta un poco naif, ¿no? En el mundo científico hay mucha gente que, y sobre todo en la gente que sois más de corte materialista, hay mucha gente que dice que llegará un momento cuando aprendamos de dónde viene la conciencia y cómo se forma y tal y cual, que seremos capaces de hacer un humano en el laboratorio. Cuando lo sepamos todo. Pero me imagino que a día de hoy hacer un átomo, solamente un átomo, ¿no? Y construir un átomo que claro, tienes que empezar a construir a partir de la física cuántica, ¿no? Entiendo. Es decir, ¿dónde estamos ahí? Es decir, seremos capaces de hacer un átomo de manera tal en un laboratorio, que entiendo que a partir de ahí pues ya miraremos cómo hacemos las moléculas y todo, la biología y todo lo que hay en el humano, ¿no? Sí, sí. Bueno, no es mi campo, pero sí que entiendo que digamos, en la biología molecular, determinados campos sí que hacen moléculas sintéticas y cuestiones ya orientadas hacia producir vida sintética en el laboratorio. Yo tengo entendido que hay avances relevantes ahí. Pienso que probablemente un humano en el laboratorio requeriría de tal nivel de complejidad y además tampoco tengo muy claro cuál sería el interés, ¿no? Porque realmente querríamos hacer eso exactamente y por tanto, pues probablemente no sea una posibilidad que sea, digamos, realista plantearse. Bueno, además, yo soy tan materialista que las que no voy a ver yo es que ya me dejan de preocupar, ¿no? Es que dentro de 5.000 años, bueno, es que si ya podemos haber destruido el planeta, nos puede haber absorbido el sol, puede haber pasado mil cosas, a mí qué más me da. Yo realmente solo me preocupa un poco las que vayamos, soy así de egoísta y tal, ¿no? Las que vaya a ver en el que espero que sea mi esperanza de vida, ¿no? Más o menos. Pero pienso que probablemente el ser humano ha estado modelado por millones de años de evolución y por tanto sustituir esa labor de la evolución que se basa en parámetros que digamos no están bajo tu control, ¿no? Porque se basan en la posibilidad de que hay de la selección entre genes, etcétera, etcétera. Intentar sustituir esos millones de años de evolución por cualquier cosa que yo pueda hacer en el laboratorio, pues probablemente una cosa muy, muy ociosa y muy, muy complicada que solo va a conducir a la melancolía y a la frustración. Así lo veo yo.
Otra cuestión es que desde un punto de vista teórico uno diga, bueno, ¿y por qué no? Y yo ahí sí que pienso que por qué no. Es decir, si no soy capaz de crear un humano en el laboratorio, probablemente es por falta de habilidad, de conocimiento, de interés, por incapacidad de sustituir a una Eres un cosa tan tipo potente físico como... clásico ahí. Te Claro, falta sí. O la sea, tecnología para poderlo hacer, pero si la tuvieras sí que podrías hacerlo. claro, o sea, no creo que en el fondo, más allá de mi incapacidad para sustituir a la enorme potencia de un motor de evolución funcionando durante millones de años, ¿vale? Eso es algo mucho más poderoso que cualquier cosa que pueda hacer yo, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, no creo que haya nada profundo en el sentido de no, es que no puedes porque la vida, no sé qué. Creo que es simplemente eso, ¿no? Es una evolución de millones de años muy complicada que tú en tu poca corta esperanza de vida seas capaz en el laboratorio ganarle o empatar con todo eso, ¿no? Carlos, un último consejo a alguien que tenga interés y curiosidad por entrar en el mundo de la física cuántica. ¿Dónde debería ir? ¿Qué debería hacer? ¿Por dónde debería empezar? Etcétera. Pues me lo pone muy fácil, que lea mi libro. Vale, no, es que oh, y que lea tu blog. En cuanto, Claro, que lea el libro, que lea el blog, las referencias que pongo en el libro y la gente de la que hablo bien en el blog, que la lea, de los que hablo mal, que no los lea, etcétera, ¿no? O sea, y a partir de ahí empieza... No, más, o sea, esto lo digo en serio, pero más en serio, lo he comentado antes y creo que hay un serio problema de escasa calidad de divulgación y de una determinada orientación hacia lo fantasioso, hacia a lo que fácilmente asombra y tal, en la física cuántica, que es preocupante y que en parte fue por lo que escribí el libro, que naturalmente pues, es un libro que no es tan ambicioso, que son solo 100 paginitas y tal, y que intenta ir un poco al grano, pero que es humildemente pues, un paso en la dirección que yo creo que hay que dar, que es en la de intentar mejorar un poco la calidad de la divulgación de la física cuántica y hacerla un poquito más, digamos, o sea, hacer con la física cuántica lo que uno hace con el resto de la física y de la ciencia, que es intentar que la gente la entienda. No hacerse interesante y contar cosas así oscuras y que entonces parezca que tú eres un sumo sacerdote de no sé qué religión arcana y tal. No, que la gente la entienda, que si va con una pequeña confusión antes de iniciarse en el tema, salga menos confundido de lo que empezó. A mí me suele ocurrir con la divulgación de la física cuántica lo contrario, salgo más confundido de lo que empecé. Entonces, lo digo todo esto para decir que desafortunadamente me cuesta mucho recomendar porque yo con mis conocimientos y con lo que he leído y tal, no he encontrado buena divulgación, no he encontrado un libro de física cuántica que me gustaría recomendar a la gente. Una cosa que sí que podría estar chula a lo mejor es irse, por ejemplo, a IBM, donde tienen su computador cuántico y tal, al que uno puede acceder online. Que esto es una cosa que está muy chula y es muy emocionante para la gente, ¿no? Yo he dado muchas veces, o un par de veces o 3 charlas en las que explicaba física cuántica con la gente online conectada de manera que les digo, esto es un qubit, míralo, pum, pues si queréis hacer algo con el qubit lo hacéis directamente, ¿no? Cualquiera puede ponerse a trastear y es una manera muy, muy bonita de introducir. Contarlo y que lo toquen y que lo vean Exacto. O en la sea, ahí práctica. en esas páginas pues uno puede encontrar información de los fundamentos y las bases de la física cuántica, de la teoría cuántica, pero al mismo tiempo en el contexto de que ya si quieres te puedes poner a trastear nada menos que con un ordenador cuántico y hacer simulaciones y experimentos reales con él. Entonces, para mí, si uno se lo plantea en serio, pues puede ser una manera bonita de iniciarse un poco en estos temas. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un auténtico lujo tenerte y espero que sigas divulgando sobre la física cuántica y haciendo esta labor tan bonita que haces. Bueno, pues gracias a ti, ha sido un placer. Lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Bien. Chao.